Saludos a todos hermanos, hoy nos reunimos nueva vez para hablar de Dios. Durante algunas semanas hemos ido hablando de todas las épocas de la iglesia. Comenzamos hablando de la época apostólica, luego pasamos a la época antigua o de los padres de la iglesia, luego pasamos a la época escolástica que se dividía en tres, luego hablamos un poco de la época moderna y hoy toca hablar de la época contemporánea. Veamos. La época contemporánea, personalmente pienso que ya no debería ser la última época de la iglesia. Deberíamos añadir una época, por decirlo de alguna manera, que se llame la época digital. Actualmente, por la pandemia, esto se ha visto muchísimo más. La iglesia ha tenido que incluirse o montarse en el tren de la digitalidad, del internet, de la nube. Pero muy bien, vamos a ver. La época contemporánea comienza luego de la época moderna, es decir, luego de la revolución industrial. Esta época tiene dos grandes acontecimientos que la marcan profundamente, acontecimientos de la historia universal del mundo, que son las dos guerras mundiales. La primera en 1914-1918 y la segunda sobre 1939 en adelante, años más, años menos. Dos guerras que lo que nos interesa es que marcaron profundamente al hombre. El hombre cambió su forma de ver la vida. El hombre tocó fondo. Y con el hombre, la iglesia, de la que el hombre forma parte, también toca fondo. Pero toca fondo para tocar a ese hombre, para sacarlo de ese fondo. La iglesia, en esta época contemporánea, tuvo grandes revoluciones a lo interno. Tuvo una revolución que conocemos, la revolución litúrgica, por decirlo de alguna manera. También la revolución bíblica, que decimos que son las escuelas que fueron desarrollando nuevas formas de explicar y de llevar el mensaje de Cristo, que siempre ha sido el mismo. Gracias a esto, en el 1959-60, el Papa Bueno, Juan XXIII, anuncia el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II transformó de una forma epocal la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo cambios que algunos fueron aceptados, otros no, pero que fueron cambios que trascendieron. Y sobre todo aquella pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Entonces, en este tiempo, en este concilio, se cambió el lenguaje, el idioma en que se celebraba la misa a las lenguas vernáculas, que no es más que se cambiaron los ritos litúrgicos a la lengua propia de cada país, al alemán, al inglés, al francés, al español, al italiano, etcétera, 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 y ya no se hablaba solamente o no se celebraba solamente en latín. Otras revoluciones fueron la forma de entender la hermenéutica bíblica, la forma de entender y de interpretar las escrituras. Este acontecimiento, esta época contemporánea de la iglesia, ha sido de las cosas más maravillosas que hemos vivido. También la persona y la revalorización de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Un montón de movimientos nuevos han surgido en la iglesia, un montón de carismas, un montón de realidades que la nutren. Dice, en la diversidad está ganancia, hay ganancia, está lo bueno, lo máximo, lo perfecto. Síganos en nuestras redes sociales, pongan sus comentarios, no olviden darle likes y nos vemos la próxima semana para comenzar otro nuevo camino hablando de Dios.